Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría poder compartir con usted el día de hoy la palabra del Señor y también la alegría y la bendición de acercarnos a la mesa del Señor. Es un privilegio que tenemos los hijos del Señor y que lo tenemos que aprovechar muy bien. La Biblia dice que lo tenemos que hacer de una manera digna, así es que cada uno es responsable de cómo lo va a hacer. Pero meditemos en esta mañana, en estos minutos previo a acercarnos a la mesa, un pensamiento que Dios puso en mi corazón. Ayúdeme a orar para pedirle al Señor ser de bendición para su vida y que nos ayude a todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Venimos solicitando tu pronto auxilio, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, ten misericordia. Bendícenos con tu presencia, con tu buena palabra y permite, Señor, que cada uno nos podamos examinar adecuadamente hoy que nos vamos a acercar a tu mesa y hacerlo con libertad, con confianza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. La primera carta de Pedro, capítulo número 4, verso 18, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Tres niveles que usted y yo ya conocemos, ya hemos platicado acerca de eso. Podemos decir del justo, nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, por la fe, por la gracia que ha sido derramada de parte del Señor a nuestra vida. El justo dice, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. 7 veces cae el justo y se levanta. En cuanto al impío, es alguien que conoció de la verdad, pero veámoslo de esta manera: le dio la espalda al Señor y se apartó del Señor, a tal punto que toma actitudes negativas, contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, todavía le da el Señor oportunidad de arrepentirse para que pueda volver. Y luego habla del pecador. Al pecador hay que presentarle el plan de salvación para que éste pueda ser salvo de la muerte segunda y pueda venir la vida de Cristo, él vivificar su espíritu. Ahora, pero tremendo, ¿verdad? Porque a nosotros, dice la Biblia, hijitos, dice en primera de Juan, hijitos, si el pecado os alcanza, abogado tenéis en Cristo Jesús. Nos puede alcanzar el pecado. Y por eso en la administración de la Santa Cena es una oportunidad para arrepentirnos y para poder buscar el perdón de parte del Señor y ser libres de toda acusación y poder ministrar la Santa Cena con la alegría y con el gozo que el Señor da. Ahora, mire, Mateo 9:13 dice: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Pero lo tremendo, hermano, que pueden haber justos que han caído de la gracia del Señor y están en pecado. Pero para ellos también hay oportunidad y es un llamado el que el Señor hace al arrepentimiento. Entonces, Jesús sentado a la mesa con pecadores. Quizá alguien me está escuchando en este momento, en esta mañana, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Para ustedes también esta palabra bendita, para que usted pueda abrirle su corazón al Señor y recibirlo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿Qué sucede cuando el Señor se sienta a la mesa? El Señor se sienta a la mesa con discípulos, se sienta a la mesa con amigos. Cuando visita a Marta, María y Lázaro, eran amigos del Señor. Se sienta a la mesa con pecadores. Pero hoy queremos ver qué pasa cuando Él se sienta o está sentado a la mesa con pecadores. Los religiosos, los fariseos, lo juzgan, lo critican, lo señalan, porque a ellos, hermano, no se les ha revelado que Él es el Salvador del mundo. Ahora, mire, Marcos 2:15 dice: y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví. Leví significa unido. Llegó a una casa
donde se ministra unidad, pero llegó a potencializar la unidad porque el que une es Él. Cristo nos une. En Él está la verdadera unidad. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que le seguían. Aparte de sus discípulos, habían muchos recaudadores de impuestos y pecadores que le seguían. Note eso. Y eso pasa en este tiempo. Hay mucha gente, hermano, que oye la palabra del Señor y siguen la palabra del Señor de alguna manera, pero que todavía no le han recibido como su Señor y Salvador. Ahora, le pregunto, estaban sentados a la mesa con Jesús, ¿será que solo estaban comiendo? ¿O había algún tema de discipulado, algún tema de la palabra? ¿Será que estos recaudadores de impuestos y pecadores tenían la libertad de preguntarle a Jesús? Entonces, venga conmigo, apliquémoslo nosotros para nuestra vida. Si alguno el pecado lo alcanzó o si tenemos alguna situación que sabemos que a Dios no le agrada, hermano, hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa con el Señor, abrir nuestro corazón y pedirle al Señor perdón y pedirle misericordia por los pecados cometidos. Pecamos, hermano, fallamos. Ya no estamos en calidad de pecadores sin Cristo, sino hemos sido perdonados, pero quizá hay faltas, hay pecados, hay transgresiones en nuestra vida que pueden estar ahí y en que en cualquier momento pueden saltar. Y por eso es importante exponernos ante la palabra y decirle, Señor, aún aquellas cosas que para mí son ocultas, permite tú que yo las pueda ver para poder sacarlas. Entonces, interesante esto, ¿verdad? Porque los fariseos, los maestros de la ley, ¿por qué no se podían unir a Él? Ellos no podían sentarse donde habían pecadores. El trabajo, el oficio de recaudador de impuestos era de alguna manera rechazado. Pero el Señor Jesús vino para salvar al mundo. Ahora, avancemos pues, mire esto. Juan 9:31, pero le pongo el contexto. Cuando usted empieza a leer Juan 9, aparece que había una persona ciega de nacimiento. Viene el Señor, se acerca, escupe, hace el o y se lo pone en los ojos y le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno de los dos. Esto es para que la obra del Señor sea manifiesta, para que las obras del Señor se manifiesten. Y el Señor le abre los ojos a un ciego de nacimiento y esto causó un impacto en la sociedad en ese momento. A tal punto que los fariseos, los religiosos, hermano, empezaron a investigar que quién había sido, cómo lo había hecho y porque eso nunca se había visto ahí. ¿Sí está conmigo, verdad? Entonces, dice el verso 28. Entonces, lo insultaron. ¿A quién insultaron? Al que le habían abierto los ojos. ¿Quiénes lo insultaron? Los fariseos, porque le preguntaron, dinos cómo lo hizo, quién lo hizo. Y Juan 9:28 dice, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces aquí hubo un choque, déjenme verlo de esta manera, entre la ley mosaica y la gracia de Dios. Y el Señor Jesús vino a cumplir la ley, no la abolió, la cumplió para que nosotros en Él, hermano, bajo la gracia de Dios, podamos ser libres.
Entonces fue ese impacto en la vida de ellos. Pues yo no sé, le dijo él, ¿verdad? Pero el Señor le abrió los ojos. Cuando hay partimiento del pan en la mesa, y Juan 6 dice Jesús que Él es el pan que descendió del cielo. Ahora mire por favor el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire pues, venga conmigo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oh, mire por favor, ¿cómo se da esa situación? Porque según los fariseos, los discípulos de Moisés, Dios no oye a los pecadores. Pero según la gracia, si alguien se acerca y oye de Jesús y es tocado en su corazón y se arrepiente, Dios lo oye. Ahora Lucas 15:1, por eso se lo puse ahí. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Disculpe. Si usted tiene su Biblia o lo está viendo ahí, para oírle. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para oírle. Hermano, tal vez, déjeme ver, habían unos 10 recaudadores de impuestos y pecadores oyéndolo sentado a la mesa, más de alguno le impactó esa palabra en su corazón. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Pero a ellos no se les había revelado, ellos no habían creído en él, a ellos vino y ellos lo desecharon. Por eso la Biblia a usted y a mí nos dice que nosotros nos tenemos que acercar a la mesa del Señor con confianza, porque somos hijos, y abrirle nuestro corazón al Señor. Entonces, según la ley, no oye a los pecadores. Según la gracia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero sigamos pues. Aquel ciego, el beneficio, hermano, le abrieron los ojos. Hermano, Dios estaba en medio de ellos y no lo recibieron. Si no lo recibieron, no lo entendieron. Y si no lo entendieron, lo desecharon. Por eso usted y yo, sintámonos bendecidos y agradecidos que el Señor nos volteó a ver y fuimos alcanzados por la gracia de Dios, salvos por la gracia, por el favor de Dios. Entonces, mire el impacto que causa. Y no murmuremos, hermano. Mire, este es un tiempo donde el Señor está permitiendo que salga y que se evidencien muchas cosas. Cada uno tiene lo suyo, cada familia tiene lo suyo y se van a manifestar. Este es el tiempo que la Biblia dice que Dios traerá a luz todo, lo bueno y lo malo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Aferrarnos al Señor, buscar la presencia del Señor, pedir perdón, pedir misericordia. Por eso el que come y bebe mi sangre, dice la Escritura, tiene vida. Y lo que hace el pan, lo que hace el cuerpo representado en el pan cuando lo comemos es que viene arrancando todo aquello que no sirve. Toda inmundicia, toda planta que no sembró el Padre, la viene arrancando, viene destruyendo todo yugo, toda ligadura de maldad, de iniquidad. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica. Entonces, por eso en este tiempo hay una batalla por el oír. Yo le ruego a Dios que tú, amado hermano, no pierdas el deseo, la alegría de oír la palabra del Señor. Que te conviertas en ese oidor
que va a llegar a ser un hacedor eficaz de la palabra. Los tiempos son finales y cada día el Señor, su manifestación está a las puertas, su manifestación secreta. Así es que preparémonos, ayudémonos a ministrar fortaleza unos a otros, consuelo, a exhortarnos en amor, no a murmurar, no a condenar. Nosotros no fuimos llamados a eso. Ahora, avancemos un poco en esto. Mire lo que dice el Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Nosotros hemos aprendido de la transgresión, del pecado y de la iniquidad. Una transgresión, hermano, puede ser un pensamiento, un dardo que el enemigo envió a un justo, y que de alguna manera transgredió, pero que no ha caído en pecado todavía, y se le puede rescatar, mostrándole cuál es el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él reacciona y se vuelve al camino, ahí hay una enseñanza para que los pecadores, los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, también puedan ser alcanzados al ver nuestras actitudes. Por eso, hermano, muchas veces a uno le han llamado la atención y hay gente que se enoja y en lugar de recibir la corrección, se enoja, se empecina en sí mismo, en lo que él cree tener la razón y tal vez no la tiene o tal vez solo tiene una parte. Ahora, ¿a qué llamó el Señor? No vino por sanos, vino por enfermos. No vino a llamar justos, vino a llamar pecadores. Mire cómo vamos en esta hora. Por eso la importancia de acercarnos a la mesa del Señor y poder tener ese diálogo con Él. Y tener la oportunidad que si me siento acusado por algo que hice, estoy ante el tribunal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y yo le puedo abrir mi corazón en ese momento y decirle, estoy en pecado. Esta falta tengo. Me pasó esto y estoy arrepentido o estoy arrepentida. ¿Por qué? Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús sentado a la mesa con pecadores y con recaudadores de impuestos, hacía un llamado al arrepentimiento. Y esta mañana yo hago un llamado al arrepentimiento. Si te estás apartando del camino del Señor, si ya empezaste a salirte del camino del Señor, si ya empezaste a transgredir, regresa, arrepiéntete y regresa al Señor, porque es un llamado el que el Señor está haciendo. Por eso le digo que en la mesa, cuando estaban sentados, no solo comía con ellos, no solo comía con los discípulos, sino que les compartía la palabra. Le estoy hablando espiritualmente. Y si uno de ellos lo recibía y lo creía y hermano, como su Señor y Salvador, obviamente le compartía el pan y el vino. Y el único que podía sentarse con los pecadores y los fariseos es el Señor. Él es Dios, Él no tiene pecado, con cuerpo humano, pero Él no tenía pecado. Él a donde llegaba santificaba, pero la ley, hermano, por eso tremendo, ¿verdad? Porque hay un legalismo burdo y la ley que quieren imponer los judaizantes de hacer volver a la ley a la gente. Que se circunciden, que cumplan los 600 y pico de mandamientos.
Y la verdadera circuncisión es la del corazón, que es por medio de la palabra del Señor. No es lo de afuera. Ahora, mire esto por favor. Salmo 25:8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Él muestra a los pecadores el camino. Nosotros no vamos a poder mostrar el camino del Señor como hijos de Dios si en nosotros hay pecado. Porque entonces nos vamos a sentir acusados, nos vamos a sentir mal, no nos vamos a sentir solventes ni moral ni espiritualmente. Por eso esta es una oportunidad donde uno se renueva, donde uno se restaura, donde uno se limpia, se purifica porque le abre su corazón al Señor. Mire qué hermosa mañana la que el Señor nos está dando. Esta mañana no es para que te quedes callado, callada, no es para que guardes silencio, por ejemplo, si sabes que hay pecado oculto en tu vida. Porque también es un llamado para ti y para mí al arrepentimiento. Porque podemos sentarnos a la mesa con el Señor, podemos dialogar con Él, pero no confesar nuestro pecado. Y mucha gente dice, es que Él ya lo sabe. Sí, Él lo sabe todo. Pero Él quiere oírte a ti, quiere oírme a mí. Por eso, repito, en el partir del pan se abren los ojos espirituales y uno se da cuenta de aquello que tiene, que sabe que ofende a Dios, o también se da cuenta de algo que uno cree que no tenía, pero que sí lo tiene. Esta es una mañana para pedir perdón y para perdonar. Esta es una mañana de fiesta. Esta es una mañana donde el Señor te va a quitar el peso que llevas por el pecado, por las faltas, porque a libertad te llamó el Señor, no a condenación. Si nosotros, con todo respeto, hermano, estuvimos en esa condición como estuvieron los pecadores y los recaudadores de impuestos, quizás oíamos, pero no, otro día. Pero cuando vino nuestro día de salvación, hermano, fue un día de bendición. Yo recuerdo eso. Tal vez la fecha no la tengo exacta, pero sí la edad. Yo tenía 15 años. Y hermano, oraron por mí. Una familia, hombres de Dios, no eran pastores, pero sí eran hombres que buscaban la presencia del Señor, buscaban del Señor, se metían con el Señor, y ellos me condujeron en la oración de fe para que yo pudiera confesar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces, eso es oportunidad. Por eso hago la aplicación en esta mañana. Y mire por favor, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, otra vez los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Del Señor Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, una de las situaciones que está campeando y que está permeando el corazón de los hijos de Dios es la insistencia de la potestad del príncipe de este mundo en provocar a la gente a desobedecerle a Dios. La desobediencia trae muerte. Por eso tú tienes que tener cuidado a quién oyes y qué es lo que estás oyendo. Y decirle al Señor que te ayude, que te dé discernimiento, que te dé entendimiento. Tú tienes que cuidar de tu propia vida. Y si eres padre o madre de familia, pues también de los tuyos.
para que el Señor opere bendición en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos. Hoy es un tiempo, hermano, que se está viviendo de mucha angustia, de mucha administración de miedo, de paralizar a la gente. Y el ataque en lo espiritual, pues es lo que se está dando. Pero nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra fe. Podemos ser fortalecidos abriéndole nuestro corazón sinceramente al Señor y decirle, ten misericordia de nosotros. Y acercarnos con confianza a esa mesa bendita donde está Él sentado, donde cada palabra que sale de Él, hermano, lleva bendición, lleva vida, lleva gozo, lleva alegría, lleva medicina, lleva sanidad, lleva liberación, lleva salvación. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que usted y yo ahora somos los delegados por Él. Porque cuando Él estaba aquí, en su ministerio como ungido, dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando yo no esté, vosotros seréis la luz del mundo. Para alumbrar. Ahora nosotros somos la sal de la tierra. Por eso, hermano, cuando alguien dice y pasan ofreciéndole el pan y el vino, no, no, gracias, no la voy a tomar. ¿Pero por qué no la va a tomar? ¿Se siente pecador? ¿Ha pecado? ¿Le ha fallado al Señor? Este es un buen momento para que se acerque a Él y no deseche su cuerpo ni su sangre, sino que al contrario, es una oportunidad que el Señor nos está dando a todos. Por eso Él dice que la celebremos cuantas veces podamos hacerlo, porque trae alegría, trae gozo, trae limpieza. Mire cómo ha venido la palabra en estos últimos días, hermano, con una revelación tremenda, donde el Espíritu Santo está hablando a cada uno, hermano, a cada hermano, a cada hermana. Está saliendo todo, lo bueno y lo malo, pero es para limpiarnos, no es para quedarnos con eso. El Señor no vino para avergonzarnos, el Señor vino para limpiarnos, para salvarnos. ¿Se recuerda de aquella mujer cuando la hallaron en el acto del adulterio? La ley decía que había que apedrearla. Y ahí otro choque, la ley y la gracia. Y mire cómo responde la gracia. Si alguno se siente libre, se siente sin pecado, se siente puro, que tire la primera piedra. Entonces yo le pregunto, ¿por qué ninguno la tiró? Más de algo había en su corazón. Trasladémoslo para nosotros. A veces gente se escandaliza porque pecó un hermano, falló una hermana, esto y el otro, se dio lo otro. Hermano, pero si está brotando lo que no es de Dios para limpiar a su pueblo. Pero también está la oportunidad del arrepentimiento, de la disciplina de parte del Señor. El Señor al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo y lo tenemos que aprovechar. ¿Sabe cuál es este tiempo? El tiempo de la consagración. Pero es un tiempo para lavar nuestras vestiduras. Ah, no, pero los fariseos desde lejos, señalando, sentado con pecadores. Ellos se creían limpios y por eso el Señor les dice, sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Entonces, vuelvo a la desobediencia. Imagínese pues, viene un hermano que sabe que está en franca desobediencia, que ha desobedecido a Dios. Él se puede sentar a la mesa, pero si no abre su corazón,
para confesar su pecado, pues va a ser, lo voy a decir de esta manera, un participante más que no aprovechó la bendición de la presencia del Señor representada en el pan y en el vino. Y estamos en la recta final. Ay, hermano, es que a mí me cuesta. Hermano, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pídele, suplícale. Abramos nuestro corazón con Él. Ahí está Él escuchándonos y mostrándonos. No lo hagamos por religiosidad, no lo hagamos por una mera costumbre de que cada mes hay Santa Cena. No, veámoslo como una oportunidad. Si nuestras vestiduras las hemos ensuciado. Mire pues, pero avancemos porque el tiempo aquí avanza. 33 92 02 28 para que usted nos pueda escribir. 33 92 02 28. Ahora, interesante esto porque Romanos 5 8, mire lo que dice. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo muestra su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un tiempo para dar a conocer la salvación que hay en Cristo Jesús. Este es un tiempo. Ay, no, hermano, a mí sí no me gusta hablar de él y esto y el otro. Mira, vas a tener que hablar. Dios te va a mandar a la persona para que tú le hables de él. Dios va a provocar que de tu corazón broten esas palabras. Pero me llama la atención cómo demuestra su amor por un pecador. Por eso todos los días nosotros tenemos que llevar una vida de arrepentimiento, de perdón y acercarnos al Señor. Darle gracias por un nuevo día, darle gracias por sus misericordias, darle gracias al Señor por la oportunidad, pero también pedirle perdón al Señor si le hemos fallado, si nos hemos apartado, si lo hemos ofendido, si lo hemos entristecido. Usted sabe que el Espíritu Santo es Dios y Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda todas las cosas. Y dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le puedes decir al hermano que tienes a la par, Cristo murió por ti. Le puedes decir a ese tu familiar que no tiene a Cristo en su corazón, a ese compañero de trabajo, le puedes decir, Cristo murió por ti. Y él te puede decir tal cosa. Entonces tú le explicas cómo es ese proceso. Él vino a llamar a los pecadores. Así lo leímos, así es la Escritura. Entonces, mire, aparece un hombre en la Biblia, tremendo hombre de Dios, que hubo una transformación, una metanoia en su manera de pensar y le arrancaron de alguna manera sus creencias religiosas. La misma palabra se le presentó. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted sabe cómo se dio ese proceso de ese hombre tremendo, que la iglesia, llamada en ese entonces los del camino,
le temían a ese hombre. Si cuando hubo la delegación para Ananías, él dijo, Señor, pero tú sabes que ese hombre ha matado a los cristianos. Y es que, hermano, hay que decirle que Cristo murió por él, que Cristo murió por ellos. Por eso mucha gente dice, ¿y cómo es eso que ahora es cristiano y todas las cosas que hizo, todas las barbaridades que hizo? Sí, pero se arrepintió, se sentó un día y oyó al Señor Jesucristo en la mesa, lo oyó y le creyó y le recibió como su Señor y Salvador. Pero aplicado para nosotros hoy, debe haber un reconocimiento de nuestra condición interna que se refleja en lo externo. Tú debes de saber cómo estás, tú sabes cómo estás, tú sabes cómo está tu condición, tu corazón. Y hermano, ¿y sabe cuál es lo que da tristeza? Que sabiendo las cosas, los hermanos no buscan al Señor, no buscan la ayuda, sino que esperan que el enemigo los destruya. Esperan que llegue la destrucción. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor nos ha ayudado. El Señor ha mandado la revelación. Él no vino para acusarte. Si hay algo en tu corazón, reconócelo. ¿Por qué te digo esto? Porque mire a este hombre. Primera carta de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lo dice el apóstol Pablo. Lo sacó de entre los pecadores y lo puso en su camino de luz. Y ahí empezó a caminar. Cometería sus errores, buscaba al Señor para arrepentirse, para confesar su pecado y apartarse. Por eso ese llamado al arrepentimiento a los pecadores no solamente es para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sino también para nosotros, por si el pecado nos alcanzó, o porque sabemos que hay pensamientos que están llegando que ofenden al Señor y que los tenemos que reprender y buscar la ayuda inmediata antes de que bajen a nuestro corazón y sean ejecutados y se convierta en pecado y nos saquen del camino del Señor. Tenemos que clamar misericordia, tenemos que reconocer. Por eso recuerdo que una vez vi en una playera que decía pecador perdonado. Sí, pero el arrepentimiento debe ser todos los días. ¿Habrá algo en esta mañana que usted y yo le tengamos que decir al Señor? ¿Le tengamos que pedir al Señor perdón? ¿O habrá alguien que dice, no, hermano, mire, yo estoy tranquilo? En mi espíritu, alma y cuerpo no hay nada, hermano. Así es que yo me voy a sentar a la mesa a comer tranquilo. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Se sentará tranquilo a la mesa a comer alguien que tiene un dolor de muela? Tal vez no lo tiene muy agudo todavía, pero ahí tiene la molestia. Y lo invitan a la mesa del Señor. Pregunto, ¿se sentará tranquilo? No, ¿verdad? Hasta que no sea sanado de ese dolor. Así es la aplicación para nosotros hoy. Nos vamos a acercar a la mesa, pero antes de participar, de comer y beber su sangre y su cuerpo, tenemos que abrir nuestro corazón.
Por eso el apóstol Pablo le dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y por eso él testificaba con toda libertad, con toda convicción, ante los romanos, ante los fariseos, ante todos. Y le decían, ¿pero acaso tú no eras el perseguidor? Sí, pero ya me convertí a Cristo. Nací de nuevo. No solamente me quedé en el arrepentimiento, sino llegué a la conversión. Y cada vez que participo de la mesa del Señor, me arrepiento de aquellas cosas que yo sé, que hice o que estoy haciendo mal. Ahora mire, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Manos y corazón. Hay una purificación a nivel del corazón y hay una limpieza a nivel de las manos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en lo humano, dentro de la labor que hace el corazón es bombear la sangre. Bombear la sangre. La purificación en vuestros corazones la hace la sangre de Cristo. Oh, sí, Señor. Por eso nosotros con confianza, le abrimos nuestro corazón al Señor. Y Hebreos capítulo número 12 y verso 3, porque Jesús pasó por todo ese camino doloroso, estrecho, hermano, cuesta arriba, soportó la burla, el menosprecio, soportó la traición. Él soportó el ataque de la desobediencia. Él aprendió a obedecer, no porque él fuera desobediente. Entonces Hebreos 12:3 dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Por eso, cuando alguien en una familia cae de la gracia del Señor y su primer amor se empezó a perder, dice, mirad bien de dónde habéis caído. Esa persona, cuando se aparta totalmente de Cristo, empieza a dañar a los suyos con hostilidad. Ya ustedes tan religiosos que son, y lo empieza a criticar. Yo quiero decirte que Jesús pasó por ese camino. Pasó por ese camino. Y Hebreos 12:22 dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Por eso, acercaos a Dios con confianza. Vosotros os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, mire a quién, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Nosotros tenemos pacto, el mejor pacto con mejores promesas. Yo lo voy a dejar hasta ahí, y este es un llamado al arrepentimiento, un llamado a los pecadores. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, esta mañana es tu mañana para que lo aceptes,
Pero si tú, hermano, te has apartado de la gracia y el enemigo te ha dañado, te ha destruido en el lodo cenagoso y estás a punto de ser totalmente destruido, la palabra viene para ti para que te arrepientas. Este es el año de la reconciliación. Y en la mesa del Señor hay reconciliación para que nos podamos arrepentir. Para ti, hermano y hermana que me escuchas, esta es una oportunidad que antes de participar de la mesa del Señor, le abramos nuestro corazón. Así es que los elementos que has preparado, tómalos y repártelos a los tuyos. Aquí ya me trajeron el pan y el vino. Ahí prepáralos y repártelos, perdón. Cuando ya los tengas, empieza a ministrarte delante del Señor. Empecemos a pedirle al Señor misericordia. No a juzgar, no a criticar, no a justificarnos por nosotros mismos, sino decirle: Señor, ten piedad de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Ten misericordia de nosotros, Señor. Abrámosle nuestro corazón, aún de aquellas cosas que desconocemos, Señor, que tú sabes que están dentro de nosotros y que nos pueden causar daño en cualquier momento. Por favor, Señor, perdónanos y arráncalas, Padre. Quítalas de nuestro corazón y llénanos con tu amor y con tu gracia, Señor, con tu misericordia. Este es un llamado al arrepentimiento. Arrepintámonos y apartámonos del mal para agradar el corazón del Padre. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos el pan y el vino, verdadera comida y verdadera bebida. Toma el pan y levántalo. Padre, perdónanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo. Comamos del pan. Su cuerpo absorbe toda inmundicia, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Levanta la copa. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Su sangre bendita que nos limpia, que nos purifica de toda maldad y de toda iniquidad. Gracias por tu sangre bendita. Gracias, Señor. Bebamos de la copa. Dale gracias al Señor. El Señor está ministrando perdón, está ministrando paz, está ministrando libertad. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te ministro esta palabra. El Señor te hace un llamado al arrepentimiento genuino. Y hoy que has participado de su cuerpo y de su sangre, recibe la bendición del Señor en tu vida. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor por tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor opere liberación, opere sanidad, opere milagros en tu vida en el nombre de Jesús. Esa limpieza profunda, esa purificación del corazón, esa limpieza de nuestras manos, de nuestro caminar, de nuestras obras, en el nombre de Jesús, que arranque todo aquello que nos ha hecho daño. En el nombre de Jesús, recibe, yo te ministro esa palabra en el nombre de Jesús.
Señor, por favor, ten misericordia. Toca cada corazón. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias en esta hora, Señor. Y vengo sellando esta palabra bajo la unción apostólica que me cubre, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por permitirnos participar de tu mesa y compartir contigo. Oh, gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos en las siguientes prédicas pendientes en este hermoso día.